Bienvenidos de nuevo a Dos Psicólogas Deprimidas. Yo soy Maggie Yo soy Luli. y hoy vamos a hablar de femcells. ¿Qué son las femcells? Quise aprender de la manera más rápida posible en un viaje en subte qué era ser femcel y le pregunté a ChatGPT, como uno hace, y algo entendí y tiene que ver con primero la diferenciación entre las femcels y los incels. ¿Qué sabes de los incels? Bueno, sé de Jordan Peterson, Ajá, sé bien. de Joe Rogan, ¿cómo se llama el otro? Theo Van Something, No lo conozco ese. otro podcast, después te lo paso. Hace poco tuvo a Louis C.K., ahí Ujú. ha tenido, no sé, Sam Altman, Elon Musk y Uh, toda la bola. Pero bueno, ¿qué sé de los ¿Qué incels? sabes? Mira, me enteré de los incels por Gamergate. Ok, Gamergate fue toda una situación, no sé si era una reportera de juegos, o sea, es como una crítica o reportera de juegos que estaba como, o sea, en el ambiente de los Sí. gamers. Bien. Había un grupo de mujeres, no solamente esta, pero esta era como la más prominente, que estaba criticando el machismo en el ambiente gamer, bien sea laboral o incluso de los streamings o incluso en un juego online. Y a la persona que más nombre tenía en este grupo, le empezaron a hacer un ataque personal y de harassment y bueno, y salió esto de su... ¿Un troleo primero? Sí, o sea, un troleo primero, pues fue nada como doxing, o sea, fue un escándalo bastante grande. Esto fue antes de Me Too. En definitiva, por ese escándalo que lo vi en un, si no me equivoco, fue un video de Lindsay Ellis o de ContraPoints o de ese estilo, y ahí me enteré de los incels. O sea, tenían todo un subforo, no sé si en Reddit o en 4chan, Sí. donde tenían como toda una estrategia, básicamente. Sí. Te diría un dogma. Un dogma Toda sí, una de doctrina de, bueno, agrupación. y, Sí. y por qué las mujeres son lo peor y odian a los hombres Sí. y nunca vamos a coger. Sí. O sea, hay que decir que tiene que ver con el celibato involuntario, de ahí viene el incel. Sí, es celibato involuntario, como la doxa principal o la norma principal es nosotros no tenemos relaciones sexuales de manera involuntaria y es por culpa de las mujeres. Pero creo que esto surge en 4chan a raíz de algo de esto que vos mencionás y empiezan a armarse estos estereotipos como el Chad, la Stacy, que eran estereotipos de los chicos lindos y las chicas lindas que solamente tenían relaciones entre ellos y que el resto de los hombres quedaban excluidos. Bueno, ¿viste Adolescence? Sí, exacto. Ok, está todo el tema del 80-20. 80-20. Y bueno, Adolescence casi todo el mundo la vio, pero para el que no la vio, una de Muy las, interesante. como que una de las, de Buenísima. los elementos alrededor del crimen que se describe Sí. es como el incelismo, se podría decir. Sí. Y esta teoría del 80-20 que, o sea, 80 mujeres solo se acuestan con 20 hombres. Es increíble. Es increíble. Entonces sí, hay como un determinismo también y hay como todo es así. Y bueno, ahora contame qué son las femcells. Bueno, claro, la primera vez que me encontré con el término femcel fue hace unos años ya y fue en un título de un artículo que por supuesto no leí en ese momento, que probablemente era una publicación de Instagram con la foto de Fleabag diciendo, ¿por qué Fleabag no es femcel? No se metan con Fleabag. Y yo dije, ¿qué? Primero. ¿Por qué, Y, por qué pensar claro, que lo sería? eso era lo interesante. O sea, yo entré al mundo del femcelismo por la negativa. Como Claro. aparentemente ya había una discusión de la que yo me perdí sobre que Fleabag era femcel. Y me encontré con eso a través de alguien que por suerte dijo, no, pero Fleabag no es femcel. Igual ahora vamos a ver. Exacto. Entonces, yo lo dejé pasar, no lo leí porque dije, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Entonces ni siquiera lo leí, pero tal vez tendría que haberlo hecho porque me quedé muy atrás. Y hace unas semanas me encontré con un artículo. Mujeres al borde de la perfección y el colapso. O sea, de mujeres al borde de la locura a mujeres al borde de la perfección y el colapso. Wow. Este artículo enumera una lista de películas protagonizadas por mujeres que etiqueta sin explicar como femcels. No me explica por qué, o sea, no hubo explicación. Yo leí la publicación sin entender y un poco ofendida incluso. Las películas son I, Tonya, Ok. bueno, Promising Young Woman. Ok. Eso es Veo un todo tema. otro capítulo. Veo un tema. A Woman Under the Influence. Oh, qué peliculón. 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 Pero no es femcel. ¿Ese?
No, bueno, es lo Bueno, mismo. primero vamos a escuchar Vamos a- la acusación y después vemos el... Exacto. Maxine, No la vi, yo tampoco. no la vi. Es la Esa es la única. del meme que tiene las trenzas que... Esa es Pearl. Pearl es Ah, la, esa pero tampoco es la una vi. trilogía, o sea, Ah, ok. es una especie de trilogía. Ok, Maxine ok, es la ok. última. Ok, ok, Yo vi ok. las otras dos, Maxine no la vi, así que, bueno. Lady Macbeth, que no la vi, pero conozco la historia. Ujú. May December y The Neon Demon, ¿Me suena? con Elle Mm, Fanning. no la vi, pero ¿es vibra Girl with the Dragon Tattoo? No, ¿No? es una película Alguien me dijo que rara. viera Neon Demon y no la vi. ¿Está Mírala, buena? mira, Ok, o sea, sí, hay que verla. ok. Gone Girl, The Virgin Suicides. Ok, Ahí nos estamos metiendo en un tema muy interesante. sí. Porque Y aparte, a ver, ellas son infemcels en todo caso, bueno, ahí está, ok, ¿no? ahí hay algo. ¿Hay algo? Y Thoroughbred. No, no la vi. Yo sí, pero no me acuerdo nada. Pasamos unos días en el tiempo, yo estoy, como decía, hablando con esta inteligencia artificial y le pregunto, ¿qué es ser femcel? Y la respuesta te la da en referencia al incel. Sí, Te niega el ella incel para decir lo que es me el... O dice, sea, la no es, fem... el femcel no es un incel. ¿Te recuerda algo? ¿Qué es una Ah, mujer? Eso es lo que preguntaría un incel. sí, les voy a contar lo que aprendí gracias al chat GPT. Femcel es un movimiento de mujeres que nació como respuesta a el movimiento incel. Es decir, no nació por sí solo, No, la costilla de Adán. exacto, nació como respuesta, como reacción, si se quiere, a el incelismo, pero tiene una diferencia abismal. Los incels tienen como herramienta principal la violencia y el odio. El odio a las mujeres y la idea de que su condición de incels es responsabilidad absoluta, culpa absoluta de las mujeres. Ahora, las femcels responden diciendo, los incels, wow, esto es demasiado Es muy psicoanalítico, profundo. es Ok, demasiado psicoanálisis en el ok, aire. Los incels tienen una posición activa ok. hacia afuera, el odio es hacia afuera, las mujeres son incels porque están deprimidas, o sea, es un odio interno y hay algo en relación a no puedo conseguir algo de lo amoroso se me escapa, no sé cómo llegar a ello y por eso estoy sola y ningún hombre me ama. Ok. No hay una cuestión de poner responsabilidad en los ¿No hombres, la hay? esa es la pregunta. Mm, Porque, o sea, a mí el término femcel un poco siempre me insultó, mm. me parecía insultante. Entonces, como no entendía muy bien, le dije, ok, por ejemplo, si yo te digo Man Child de Sabrina Carpenter, ¿es una canción femcel? Y el chat me dijo, no, es una canción muy autoconsciente, es irónica, es graciosa, no hay nada de femcelismo ahí. Yo tengo una que se me acaba de venir. Doja Cat, Ain't Shit. ¿Escuchaste esa canción? No. Dice, los hombres son una mierda, o no son una mierda, no, no es que son, no Ain't. son, ain't shit. Llegan a tu casa, te abren el refri, no pagan renta, no tienen trabajo. Pero es que eso no es femcel. ¿Cómo no? ¿Y qué es? Bueno, ahí está, ¿Y pero qué es es? que esa es la cuestión tan problemática del término. Si no es el mirroring del incel, que sería esta No lo canción, es. ¿qué es fem? Entonces dame alguna referencia de la cultura pop para que yo pueda entender cuál es este personaje. No veo el personaje, no veo a esa mujer, no la entiendo. Y me dijo, bueno, Lana del Rey. Aparentemente es una respuesta que como siempre nosotras las mujeres, o en gran parte, podemos o solemos hacer, es interna. Es decir, hay un malestar generalizado, femenino, de no poder encontrarte nunca en la heterosexualidad Mm, con el otro sexo, que nos lleva a aislarnos. Por ejemplo, algo que pienso, no quiero estar más en las apps de citas, ¿para qué? Si todo lo que hay es desagradable, no puedo, no llego, mm. o para qué voy a embarcarme en algún tipo de intento de relacionarme con un hombre si aparentemente los hombres están en otra o no Sí, están pero bueno, ¿no es interesados. eso una generalización sobre los hombres que, por Totalmente. más que no sea igual explícitamente tan cargada de odio, sí está cargada de prejuicios y de generalizar, o Eso sea, generalización. absolutamente, O absolutamente. sea, porque puede ser los hombres son una mierda o puede ser, no sé, ninguno me toma en serio o lo que fuese, o no Totalmente. maduran o whatever. En definitiva, hay como una percepción sobre el otro sexo Sesgada.
Sí. Sesgada completamente. Sí, en eso sí son casi opuestos. Paralelos, bueno, sí. Pero opuestos en el sentido de, espejos, sí. exacto, dos caras de la misma moneda. Cuando me dijo Lana del Rey, primero yo dije, ok, o sea, yo soy femcel. Claro, cuando me vi, porque dijo Lana del Rey, Phoebe Bridgers y referencias que eran muy cercanas a mí. O sea, y digo, ¿pero por qué? Porque son mujeres que hablan desde la insatisfacción o la frustración de cada encuentro amoroso fallido y cómo eso de alguna manera las mete más para adentro, las deja más de alguna manera aisladas. Lo de Lana del Rey, Permitime dudarlo. o sea, Lana del Rey es mi persona favorita en el mundo. Para mí ella tiene reclaro, por muy problemático que sea, su lenguaje amoroso y su Totalmente. elección amorosa, se podría decir. Sí, y además ella nunca se aleja de los hombres. Y además está, o sea, Siempre se acerca y, o sea, termina más lastimada, pero ella sigue acercándose. hace toda una apología, podríamos Sí. decir, a los incels incluso. Totalmente. O sea, no lo veo. Yo tampoco. Yo creo que ChatGPT me hizo un resumen del discurso más generalizado online, que de todas maneras me permitió entender la publicación que catalogaba estas pelis como femcels, porque ahora entiendo por qué The Virgin Suicides podría ser una peli femcel. O sea, hay un montón de otras problemáticas muchísimo más graves en esa película, pero hay una cosa de mujeres con mujeres y mujeres y una cosa de endogamia absoluta en donde no hay prospecto y no hay posibilidad de nada y el manto depresivo siempre está presente, al menos en esta caracterización del femcelismo. Sí, lo veo más como una cuestión de lo que por ahí en las comunidades femeninas lo describiríamos más como algo asexual que frustrado. Bueno, hay algo que estoy ahora maquinando, ¿no? Y es que por ahí este ejemplo que di antes de Doja Cat o ejemplos por ahí más obvios, tal vez se quedan dentro del incel mismo. Claro. Porque incluso confirman tal vez la teoría del incel. Claro, mira lo que dices, también está diciendo justo. Exacto. Está diciendo justo lo que es el problema. Eso es muy interesante. Entonces podríamos decir que están dentro de la comunidad incel, ¿no, femcel? Es verdad. Podríamos decir lo mismo de Manchild. Podríamos decir lo mismo de Manchild. Manchild es una representación del... Tal vez es más un himno incel que femcel. Es un himno incel, sí. Algo que van a tomar como, ¿ves? ¿Ves? Sí. ¿Ves? También habría que decir, o sea, están reforzando esa misma polarización y esa misma... Los hombres. Sí. Así como podríamos decir que el feminismo extremo, digamos, como que sostiene también un poco el machismo, podríamos decir lo mismo de... Se alimenta. Sí, podríamos decir lo mismo del incelismo. Vamos a hacer un test. Como se puede ver, no entendemos muy bien todavía qué pasa con esto. ¿Somos femcels nosotras? Tengo una sospecha. ¿Quieres averiguarlo? O sea, yo quiero creer que no, pero veamos. Creo que todas queremos creer que no. Okay. Quiero. Ok. Pregunta número 1. ¿Encontrás el flirteo tedioso? No. Bien. Yo tampoco. ¿Secretamente crees que tu cerebro, que tu cabeza es tu mejor cualidad y al mismo tiempo tu mayor bloqueo hacia el mundo de la pija? Sí, 100%. Sí. ¿Oscilas entre el amor es un scam y creo que me enamoré del barista? Sí, absolutamente. Yo ya no tanto. Ok, interesante. Ninguna de las dos. ¿Escribís en un diario o en un journal sobre la alienación, pero al mismo tiempo tenés maquillaje impecable? No. Ok. Si dijiste que sí a 2 o más, ¿Soy femcel? yo dije que sí a 1, vos dijiste que sí a 2. Amiga, ¿soy más femcel que vos? ¡Wow! Felicitaciones, Sí, bueno. sos femcel coded. Emocionalmente ese nivel. Tienes razón. Me parece que el bottom line, o sea, lo que puedo rescatar de esto está clarísimo, que hay cada vez más y más dificultades o más y más... Hay cada vez más dificultades entre... para encontrarse, Sí. exacto, para la relación con el otro. Sí. En el mundo heterosexual, creo que en el mundo en general de las relaciones amorosas, pero en el mundo heterosexual hay como casi una división, como si estuviéramos casi en otra época. Quiero hacer una crítica del test en Sí. y una observación. Por favor, hacela. O sea, me parece interesante que parte del criterio sea
qué tanto estás usando la cabeza en vez del corazón, ¿no? Y ya, si va mucho para un lado, es como que Es un test, femcel. vamos a decirlo, es un test que no representa ningún tipo de veracidad, pero, Claro. Pero sí va arrojas unas cuestiones ajá. Digo, interesantes. hablas mucho, tenés muchas opiniones, como Claro. pensás demasiado y eso te aleja de los hombres, de ciertos hombres, vamos a decir. Puede ser. Eso siempre fue una complicación para las mujeres. Quiero que un hombre me confirme en los Por comentarios, favor, a hombres. porque hay toda una mitología de que, o sea, en realidad los hombres no quieren estar con una chica que sea tan o más inteligente que ellos. ¿Es cierto esto? ¿Y por qué? Díganos la verdad, sean honestos. Creo que hay algo del intelecto, pero también hay algo del poder. Claro. Bueno, tenemos el nuevo disco de Lily Allen. Vamos a hablar del nuevo disco de Lily Al Allen. menos simplemente quiero decir que hay algo, o sea, ella ahí refleja algo que las Swifties, además veníamos elucubrando, como siempre hacemos, porque somos Swifties, de algo de lo que le había pasado a Taylor con su relación previa. Ella tenía que esconderse porque él tenía una suerte de conflicto con que ella fuera tan famosa y estuviera bajo, no sé, los Bajo flashes de el las ojo cámaras. público y que siempre le preguntaron a él por ella Y y él nunca quiso decir nada, o más bien tiraba comentarios bastante, eso no es importante. sí. Y ¿Quién sos? ¿quién Primero que sos? nada, Joe Alwyn, ¿quién Es sos? que él realmente, o sea, la diferencia era abismal, o sea, estaba, la reina del pop con un loser del West End. Casi la convierte en femcel a Taylor Swift. Exacto. Mirá lo que hiciste, Mirá Joe lo que Alwyn. hiciste. Pero Lily Allen lo confirma, o sea, de Joe Alwyn la verdad que no sabemos, eso estamos infiriendo, pero Lily Allen nos dice, este tipo empezó a, de alguna manera, quemarme la cabeza y destruirme porque a mí me estaba yendo bien y tal vez incluso un poco mejor de lo que le estaba yendo a él. Él, a ver, estaba en su clímax de éxito, estaba haciendo Sí. Stranger Things, levantándola en pala, pero como él había sido siempre actor de teatro y ella Mm. de pronto, de la nada, sin audicionar, porque es fucking Lily Allen, había conseguido un rol principal en el, Merecido, más que merecidísimo. merecido, en el West End, él ahí enloqueció. ¿Sabes una cosa que me está haciendo pensar A esto? ver, Que, o sea, mucho se dice y puedo decir yo también y puedo estar de acuerdo también sobre cómo todo el empoderamiento femenino mm, ha debilitado la masculinidad en la sociedad, pero quiero decir que, o sea, si hay algo que aprendimos las mujeres durante las siglos de represión, es a estar feliz por el éxito de nuestra pareja. sí, Y los chicos como que se tienen que catch up, o sea, no siempre va a haber uno que tenga más éxito, a veces le toca a uno y a veces al otro. Sí, se puede decir mucho de vuelta sobre el extremo, el extremismo del feminismo, pero sí. también de la falta de actualización que ha tenido como la masculinidad con respecto a que eso no va a cambiar, o sea, estamos en un mundo donde es necesario y es inminente que las mujeres van a seguir teniendo igual o más éxito. Me parece que hay una conflictiva masculina, tal vez en términos más psicológicos, de que la masculinidad tiene que necesariamente estar En una posición. asociada a el poder. Mm, Bueno, no me voy a meter con la cuestión lacaniana ni psicoanalítica porque no es en este momento relevante, pero puede ser que haya algo de eso, pero el asunto es que ¿por qué se perdería esa porción de potencia y de poder simplemente porque tal vez en el mundo simbólico o en el mundo de las relaciones o del social, algo de eso cambió, se shiftió un poquito o mucho, en el mejor de sí, los casos? sí. ¿Canción favorita de West End Girl? Es difícil igual. Iba a Top, decir top 3, top 3, sin orden específico. Top 3 sin orden Pussy específico. Palace, Tennis y me voy a guardar la última. Decí vos las tuyas Sí, y sí. Tenis, sin duda. Número 1, me gustó muchísimo. Who's Madeleine? Who's Madeline? Who's Madeleine? Dios. No, ¿Viste but que sabemos who quién es? is Madeleine ¿Viste que actually? sabemos quién es No, Madeline? who is Madeleine actually? Who? Sabemos quién es. ¿Quién es? Es una piba que salió a hablar, dijo, sí, sí, I mean, that's me. I'm Madeline. Hi, I'm Sí, Becky. no se llamaba Madeline, ¿Cómo se obviamente, llama? no me acuerdo, pero ¿Es está. actriz o...? Trabajaba en Stranger Things como en la producción, me parece. Ok, Creo que en Stranger Things. ok, ok. Pero en alguna producción de David Harbour y ellos tenían una relación, o sea, más
que lo que Lily Allen y David Hadboard habían acordado, que era algo por lo que Lily Claro. dice en el disco Si muchísimo hubiese más. sido solo sexo, no me hubiese... Y además ella tenía como ciertas reglas, como Claro. tenía que ser pago, tenía que ser alguien desconocida, pero Madeleine wasn't. A stranger, but you're not a stranger, Madeleine. Los audios. Bueno, Los audios. Y el que termina. Love and Light. si vos vieras la cara de la verdadera Madeleine, Es muy Love and es Light. muy Love and Light. La vamos a poner. Es rubia. La vamos a poner. Es muy rubia y muy de LA o algo Oh así. my God. Y ella dice, porque en la entrevistan y le preguntan, ¿vos sabías que tus audios iban a aparecer? Tus textos, porque eran textos. Y ella dice, sí, yo sabía, estaba aware, Lili me dijo. pero bueno, no sabía cómo iba a ser la canción. Claro. Bueno, jugado, amiga. Bueno, tus 3 canciones, sí. Sleepwalking, me gusta muchísimo. Me la quiero aprender en el piano, está muy hermosa. Sí, tipo, lo voy a hacer. Por favor, necesitamos que se la presten. Muchos likes para que se la aprendan. Esta canción. Esas 2 y, oh my God, ahora yo me tengo que acordar la tercera mientras vos decís cuál es tu tercera. For Chance Stand. Ok, para mí Fruity Loop. The Mom. Bueno, es gracioso, ¿no? For Chance Stand, digo, cómo empezó este capítulo. Muy full circle. Y Lily Allen no es una femcel. Oh, sí. O la primera femcel. No, o sea, nos recordamos de Smile. O sea, no. De It's Not Fair. ¿Vos te acuerdas de esa canción? Sí, cómo no. No me voy a acordar. ¡Ícono! O sea, los primeros 2 discos son, creo que mi adolescencia tardía y mi juventud, a un nivel de se terminaba el disco y volver a empezar, se terminaba el disco. O sea, en mi cultura venezolana tradicionalista, machista, patriarcal, no le decís a un tipo que coge mal, aunque coja mal, no se lo decís. No se lo decís. No, o sea, eso es muerte, o sea, eso es crueldad. Cruel, o sea, es lo más cruel que puedes hacer. Yo pienso, yo nunca le dije a alguien que cogía mal. Y seguramente estuviste con alguien que coge mal y no se lo dijiste. Aparte, por ahí es algo que me pasa a mí. Obviamente, ¿sabes? sí, claro. Hay amantes egoístas. La canción es sobre un tipo que es egoísta, o sea, que solamente... es otra cosa. Sino que es otra cosa. Pero bueno, en Venezuela es así, el sexo es eso. Esa es la expectativa. Entonces, tener ese tipo de canciones para mí es súper importante. Increíble. O sea, sí, lo es. Es como, no, o sea, las mujeres podemos querer tener un orgasmo cuando estamos teniendo una relación. ¿Me está jodiendo? Wow. Para mí también fue súper significativo Lily Allen, el tema de los brasiers. Ella no usa brasiers, está súper en contra. De hecho, hace poco hizo una red carpet, se le ve todo el pezón. Ella es #FreeTheNipple antes de que existiera. O sea, estoy hablando de la época original de Lily Allen y muy vanguardista. Es muy vanguardista, Lily. Y este disco, en medio de toda la marea de lo demás que venimos escuchando, es bastante vanguardista porque sigue estando en la línea de, bueno, hablar de las relaciones amorosas y de lo que le pasó a ella, pero lo hace de una manera que no escuchamos. Yo este año no escuché nada como este disco. Además que se hace autocrítica, o sea, en Sleepwalking es parte y parte, eso es lo que me gusta mucho también de la canción. Bueno, tiene Relapse, tiene varias como... Relapse, yo estaba pensando en Relapse, que me gusta muchísimo, que es algo terriblemente íntimo, y que bueno, ella además, eso aparece en su vida, en su discografía, pero sí, hay como una vulnerabilidad que tal vez en estas otras canciones que mencionábamos, excepto en Lana del Rey, que es la reina de la vulnerabilidad, iba... ¿Cómo? O sea, capaz hay algo ahí en la femcels que... Eso es lo que yo es como que están mostrando tal vez la realidad del impasse sin tener que decir, sos vos o soy yo. Están mostrando la imposibilidad más que los síntomas. Hay algo un poco más genuino, por eso yo te decía esta diferencia entre lo externo y lo interno. Hay algo de, esto no está funcionando, no sé bien por qué. Sí. Fiona Apple es otra. Fiona Apple es totalmente, me mencionó Fetch the Ball Cutters. Sí, o no sé, la canción Not About Love. Sí. Shadowboxing. Shadowboxing. I Don't Sleep to Dream. Sleep to Dream. Es mi canción favorita. Sleep to Dream, te iba a decir, espectacular. Fiona Apple, repertorio para hablar por horas. Bueno, y Fetch the Ball Cutters también a mí me parece que va un poco en la línea. Los últimos 2 discos, Fetch the Ball Cutters y el que tiene el poema de Idler Wheel, mucho más balanceados.
Te iba a decir sobre Fruity Loop, que es la tercera que dije, Sí. que tiene eso. O sea, de Sí. hecho, el primer verso es You're just a little boy, pero después el segundo verso es I'm just a little girl. So, Y en esa misma línea también, me había olvidado, ¿cómo se llama el tema en el que ella dice, I want attention, love me? Nuestro tema, ¿cómo Nuestro ninguno lo tema. mencionó, boludo? Beg me, ¿era beg Beg me? me, beg to me. Beg for me. No sé dónde que Es tan el impacto que lo lo reprimimos. reprimimos porque es demasiado. Sí, No, a mí me pasa que a veces lo esquipeo porque es sí, como, sí, sí. no estoy para esto. Em, Es que aparte es más lo lírico, te diría, ¿no? Porque como tema, o sea, la producción por ahí no es la más. Beg for me. Beg for me. Sí, sí, no es muy La producción no es la más. amigable O a la sea, escucha. Dallas Major. Esa es la más escuchable para mí. Esa es muy divertida. Muy divertida. Es que ese es el concepto, o sea, ella no está siendo una femcel. She's out there. Hay una línea del femcelismo que es la sad girl core, Ok. que es A medio... esa iba con el asexual. Sí, las asexuadas, La melancolía lo asexual. único que hago es llorar y nadie me quiere y no sirvo Sí. para nada y todos los hombres son una mierda y ¿para qué voy Pero a intentarlo? escúchame, porque también hay una línea del femcelismo que solamente va hasta la primera cita y dice, ¿Sí? es una mierda, o sea. O sea, que bueno, amiga. Sí, pero inténtalo. Sí. Pero porque en esa estamos todos, estamos los hombres y las mujeres, digo. Pausa. ¿Vos viste que tenía un OnlyFans de pies? ¿Quién? Lily Allen. Tipo, vendía fotos de con medias. Y sí, ok. Habría que hablar después OnlyFans. del femcelismo en OnlyFans, si no. Yo tengo un problema muy grande con OnlyFans. ¿Cuál es el problema? No, es que me parece que es muy complejo, porque son muchos temas. Es el OnlyFans, qué tan cerca o qué tan lejos está de la prostitución, qué me puede pasar con la prostitución, que es otra cosa lo que me pasa con la prostitución, nada que ver con lo que me pasa con OnlyFans, porque, bueno, es muy largo y Sí. complejo. Y ni siquiera sé demasiado al respecto. Denle like si quieren que hablemos de Sí, la prostitución. creo que es un tema del que podemos hablar. Sí, re. Bueno, ¿qué nos queda para decir sobre el femcelismo? Soy este tipo de femcel, femcelcore y la estética de la tragedia, mi crush es Rachmaninoff, análisis de mood boards. O sea, me acuerdo de un analista que me dijo que me enamoraba de puros muertos. Bueno, con eso vas a ser femcel para toda tu vida. ¿Viste la tumba de ese tipo que se supone que cuando te sentás encima de él como medio desnuda, el tipo está acostado y ¿sabes de lo que te hablo? No. Ok, no sé dónde es, tengo muy poca background info, ahora lo vamos a chequear. Ok. Hay una tumba en algún lado en el mundo, probablemente en Europa, o sea, obviamente es una estatua del tipo acostado, y las mujeres que aparentemente no pueden quedar embarazadas van a sentarse encima de él. Vamos a insertar fotos. Por favor. Y la parte del bulto está completamente como lijada de la Oh cantidad de personas Oh que... my God. ¿No sabías eso? Bueno, ese es el tipo de femcelismo. No, bueno, igual es otra historia, ¿no? Sí, bueno, o sea, sin ir a la necromancia, Sí. pero digamos que algo así. ¿Es verdad que soy femcel solo porque no uso suficiente maquillaje? No. No, eso, ¿qué? Ok, hay algo muy confuso sobre el femcelismo. Estoy muy Sí. confundida. Sí, yo también. O sea, es como que no apelar a la mirada masculina tradicional, te diría hasta fálica, del maquillaje, ¿es necesariamente femcel? No, es sentido común. Sí, normal. Es estar O sea, cómoda con al menos en esta tu rostro. generación, ¿no? Pero sí. ¿Saliste alguna vez con algún incel? ¿Cómo reconocer a un incel? Yo creo Eh, que es contrafáctico, porque si hubiese salido con un incel, no dejaría de ser incel de alguna manera. Se deja de ser incel una vez que. O sea, para ser incel tenés que ser virgen, lo dudo. No, tenés que estar Sí, soltero. célibe. Sí, No, célibe. O sea, célibe. no tenés Claro, relaciones. ni siquiera Porque, enganches. porque las mujeres son malas y no quieren tener relaciones con vos porque solamente tienen relaciones con 2 de cada 10 hombres. Y vos no estás en ese porcentaje. ¿Conociste algún incel? No sé. Yo sí, pero, o sea, la persona estaba en el espectro, Ok. entonces como que Bueno, es que hay mucho de eso se también. lo voy a dejar pasar. Y depende en qué espectro. Mensaje para las hermanas femcels. A ver. Hermana, tu melancolía es entendible, Entendible. muy entendible, Totalmente entendible. pero al mismo tiempo no podemos Yo creo que no podemos renunciar. fatalizar, sí, no podemos resignarnos a un destino fatalista de las relaciones. Porque aparte,
vivir sin tener contacto con el sexo, Ujú, porque hay algo casi como mm, único del sexo, ¿no? Como por eso es célibe, no está hablando claro, de no enamorarse, que es una vida, muy complicada, sí. muy complicada. Tal vez el problema es que se idealiza mucho. No hay que idealizarla, hay que bajarla un poco a tierra, Sí, lo cual no quiere decir que uno no pueda poner ciertos estándares y obvio. no salgas con un incel, no estamos diciendo eso, o sí, o sea, you do you, pero No te enamores de un incel al menos. sí. Sin idealizarla, con ciertos estándares, pero darle chance Al al amor. amor. Yo voy a decir una última cosa, que es que me gustaría mucho que nos dejen en los comentarios en qué le estamos pifiando, que nos falta mucha información y realmente creo que estamos haciendo este video para entender un fenómeno que es complejo, podemos entender hasta ahí con nuestras herramientas, pero tal vez hay un montón de gente que tiene mucha teoría interesante sobre esto y me gustaría que comenten. Sí, Ayúdennos a entender un sí, poco. totalmente. Y bueno, gracias por este Gracias. video y nos vemos a la próxima. Adiós. Hay algo muy interesante que dijo ChatGPT, que es hay algo muy interesante que dijo Bueno, que ChatGPT. regurgito, lo mismo. We're so famous. We are so fancy. Oh my God. Are we ruined? Ok, bueno, We're para. fucked. Ok, We're fucked. bueno.